Sí, ya. Oh, Ahora le toca, a Oscar. ahora le toca a Vamos a Oscar. ver. Déjame ver si volverlo a invitar. Oscar, yo he entrado. Oscar, ya lo volví a invitar. Wow. Es complicado, ¿eh? Complicado. No sé Sí, yo el sí, motivo, ¿eh? porque no dejaba. Pero no sé yo, igual es que hay mucha conexión a esta hora y tal vez debemos de hacerlo a otra hora, ¿no? Bueno, Sí, pues, sí, sí. Bueno, sí vi que claro, claro. muchos están. Pero Sí, mira, lo bueno es que ya vas a hablar por fin. sí. Bueno, pues mientras entra Oscar o no, deciros a los que estáis ahí que hicimos hace un mes, hicimos un live sobre la inexistencia del libre albedrío, ¿no? Bueno, hablamos desde la vista o el punto de, o la visión de la no dualidad, ¿no? De cómo ya en el Advaita, que es no dual, no dos, personajes como Nisargadatta Maharaj, por ejemplo, buenas noches, Wilson, y Marijose, bueno, y a todos los que estáis conectando, ¿no? Como personajes como Nisargadatta Maharaj decía que no hay hacedor, no existe un hacedor. Y no se equivocaba, estaba en lo acertado. También Ramana Maharshi decía aquella frase de, bueno, contigo o sin ti, lo que tenga que ser será, y contigo o sin ti, lo que no deba de ser, no va a ser. Es decir, que nuestra opinión, nuestra voluntad, no importa absolutamente nada. Y no solamente en el Advaita, también bueno, en la religión, en el judaísmo, en el cristianismo, ya decía Jesús aquello, ¿no? De quién puede añadir un codo a su estatura. Nadie, porque no está en su voluntad. O quién puede añadir un solo pelo a su cabello. Cuando le decía a Pilato, tú no tienes ninguna autoridad. Le dijo, tú sabes que yo puedo soltarte, crucificarte. Y dice, tú no tienes ninguna autoridad. Aquello que a mí me gusta llamar la providencia. Es lo que hace llover, lo que hace que salga el sol, para uno y para otros. Aquí no hay ni buenos ni malos, ni justos ni injustos, ¿no? Las flores crecen de forma natural, el viento hace mecer las ramas de los árboles de forma natural, los planetas, las galaxias, las nebulosas, todo emerge sin ningún propósito, sin que sea guiado por nadie. Eso es la entropía, ¿no? Y somos entropía, y no puede volver atrás, ni puede, sencillamente tampoco la dirige nadie, se hace a sí misma, se hace sola, ¿no? Hoy el tema, y ojalá pueda conectarse Oscar, porque también Sí, tiene es lo que estoy mucha idea viendo para. y hemos hablado sobre este tema. Bueno, hoy habíamos decidido verlo no solamente ya desde esta perspectiva, ¿no? De, de la filosofía o de la religión, ¿no? Que tenía algunas anotaciones como la que he dicho de, bueno, del judaísmo, del cristianismo, ¿no? En el hinduismo, por ejemplo, budismo, jainismo, espiritismo y demás creencias, ¿no? También se habla de aquello de causa y efecto, ¿no? Porque el karma no deja de ser causa y efecto, pero una causa y efecto natural. Es como si un árbol cae y rompe una rama de otro árbol. Es una cadena concatenada, ¿no? En la teoría científica, bueno, le llaman como el caso este del efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa puede provocar un terremoto, pues, en la otra punta del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cadena concatenada o una sucesión de acontecimientos, de causas y efectos, ¿no? También en el Tao, en el taoísmo, por ejemplo, ¿no? En el Tao, pues, se habla de, decía, bueno, en el Tao Te Ching, decía Lao Tse, aquella sentencia tan bonita, ¿no? Que en algunos live lo hemos comentado, ¿no? Y dice, deja que el barro se asiente, permite que el agua se aclare, déjalo. Y la acción correcta sucederá por sí misma. O sea, el propio taoísmo también habla de que no hay voluntad. Es que no es que lo dejes por tu voluntad, es que no tienes más remedio, es una aceptación. Bruce Lee, que era taoísta, lo decía, ¿no? Con muchos ejemplos, ¿no? Que nosotros lo único que podemos hacer es adaptarnos a la forma, adaptarnos al recipiente. Y eso es la aceptación. Porque si creemos que tenemos voluntad, estamos perdidos. Tiene que ser como queramos.
tenemos que defender nuestros postulados, nuestras creencias, nuestros propósitos. Pero desde el año 83, 1983 del pasado siglo, un científico descubrió algo fascinante. Descubrió científicamente, empíricamente, con la ciencia, que no existe el libre albedrío. Ese científico dio un pequeño paso que luego, posteriormente, ya en la década del año 10, en el 2000, se desarrolló muchísimo más y hoy día es científicamente y empíricamente demostrado que no existe el libre albedrío. Y no existe porque antes de que nosotros tomemos una decisión, y vamos a hablar de ello y vamos a citar a esos científicos, antes de que nosotros tomemos una decisión, nuestro cerebro se ha activado para tomarla ya. Inconscientemente. ¿Tú crees? Yo creo, digo, o sea, yo digo, voy a coger esta botella. Bueno, pues 10 segundos antes de yo decir voy a coger esta botella, se ha activado el circuito neuronal que es el que me impulsa a mi pensamiento, lo impulsa a yo coger la botella. Esto es ciencia pura, pura y dura, con resonancia magnética de última generación. Pero no es hablar por hablar, sino que quiero dar los datos, ¿no? Los datos de dónde procede esto. Entonces, antes, ¿estás intentando entrar otra vez con Oscar? Sí, con Oscar. Posibilidad. Sí, mira, o sea, me pone así como me puso contigo, pero no Sí. no me lo deja aceptar. O que Bueno, vuelva a mandar si puede, un poquito si más. puede. Ajá. Un poquito más. Bueno, me gustaría antes leer una pequeña reflexión, ¿no? que publiqué hace 2 días, creo. Se llama La comprensión, ¿no? Que viene en alusión ¿no? Dice, cuando la conciencia toma conciencia de que es inconsciente de sus actos, cuando realmente nos damos cuenta de que yo, a pesar de decir y pensar, voy a coger esta taza, o tú me dices, Pepe, coge esa taza, cuando yo descubro, es algo que te das cuenta con la propia autoindagación, descartando lo que no es, y luego lo descubres con el simple estudio neurológico, ¿no? Y ya está empíricamente demostrado por científicos. Entonces, cuando la conciencia toma conciencia de que es inconsciente de sus actos, de que no lo hace por sí misma, sino que suceden espontáneamente, ahí es cuando surge la comprensión. La comprensión de que lo que creyó que era su voluntad forma parte del maquinal desarrollo evolutivo, involuntario y reflejo. Y cuando digo el natural desarrollo evolutivo involuntario y reflejo, es exactamente igual que las enredaderas buscan la luz, exactamente igual que cualquier reflejo, un tic nervioso, o exactamente igual como se desarrollan las células o bombea el corazón. Eso es instintivo, eso es natural. Lo que pasa es que nosotros, nuestro cerebro, dentro de esa propia evolución maquinal, ha desarrollado algo que hoy hay recientes estudios que están relacionados con los metales del cerebro y ha provocado una chispa que se llama conciencia. Y esta conciencia se observa a sí misma. Y cuando ve los acontecimientos se cree que es ella la causante. Y ahí es donde se pierde. Porque se está alejando de lo natural, se está alejando de lo espontáneo. Está creyendo algo que no es. Y por tanto se hace responsable de los actos. Se hace responsable, culpable o sencillamente se cree exitoso. Pero como todo es un vaivén, nada es para siempre, todo es impermanencia y perecedero. Si no aceptas que no hay nada que haya sucedido por tu voluntad, sino que ha tenido que ser lo que tuvo que ser, como decía Ramana Maharshi, te verás con un canto en los dientes, ¿no? Por tanto, forma parte del maquinal desarrollo evolutivo, involuntario y reflejo. Siendo su única alternativa, lo único que podemos hacer es testificar las aparentes acciones que suceden. Esto es una acción, ¿no? El verbo, esto es un verbo, es acción. En este caso es hablar, ver, escuchar. Solo podemos testificar el verbo. Testificar estas aparentes, entre comillas, acciones, sean cuales fueren. Y digo sean cuales fueren porque pueden ser acciones que según el juicio, la ética, sean buenas, malas. Yo hablaba con alguien sobre la guerra, porque hay guerras, ¿no? Y yo le decía, digo, ¿qué guerra? En tu organismo está siempre en guerra. Los glóbulos blancos
blancos están luchando contra las bacterias. Cuando tú te haces una herida, se produce una gran batalla de las defensas tuyas, propias de tu organismo, y aquello que entra de fuera, ¿no? ¿Y quién juzga eso? ¿Quién acusa a los glóbulos blancos de un genocidio contra las bacterias? Hay que relativizar y darse cuenta, es natural. Nosotros desde que nacemos estamos en guerra. El desarrollo de un feto, de un embrión, de un bebé, de un adulto, es una guerra continua. Tenemos que sobrevivir incluso en la propia sociedad, en el trabajo, la competencia, la supervivencia es una guerra. Por tanto, olvidaros de la guerra, porque la guerra es algo natural, es connatural, inherente a la condición humana no solamente, sino a la propia vida. Las plantas están en guerra contra ellas mismas, consigo mismas. Los pájaros, por buscar una ubicación, un cobijo, ¿no? Un cubil. Entonces, por eso digo, aparentes acciones, sean cuales fueren, llámalas buenas, malas, solo puedo observar. Conocedora, la conciencia, de que cualquier decisión que cree haber tomado está fuera de su control. Nadie tiene control, y ya lo veremos científicamente con los últimos más recientes, no descubrimientos teóricos, no, sino experimentos científicos en laboratorio, veremos que esto que digo es tal cual. No hay voluntad, nadie tiene control de sí mismo ni de su vida, ¿no? Asimismo, o de igual manera, que el guijarro es transportado, moldeado, pulido y depositado en la orilla del río por la mano invisible del azar. Cuando duermes en el sueño onírico, descubres que estás soñando. Cuando llegue ese momento de sueño ligero y sabes que estás soñando. El sueño onírico, de pronto, ese medio despertar y sabes que estás soñando. En ese momento, ¿qué haces? Puedes hacer algo, ¿no? Sencillamente solo continuar durmiendo, que es lo mejor que te aconsejo. Sigue durmiendo, ¿no? Y dejarte llevar por el sueño. Pues la vigilia es exactamente igual. Cuando tomas conciencia de que esto es un sueño, de que esto es una ilusión, no tiene absolutamente nada que hacer. Dejarte llevar. Observar el espectáculo. El gran espectáculo del mundo, ¿no? El circo de la vida. Te preguntará entonces, sigo y ya termino esta reflexión que publiqué, te preguntará entonces, ¿dónde queda el despertar? Eso que la gente llama el despertar, ¿no? ¿Dónde queda el camino? ¿Dónde está la iluminación? ¿No? ¿Dónde está la liberación? Eso que llaman, yo me he liberado, la evolución, estoy evolucionando, ya estoy más despierto que antes, ¿no? Ahora soy mejor persona, yo ahora ya soy casi un ser de luz. ¿Dónde está el propósito? ¿Dónde está el crecimiento espiritual? No está. Estos son conceptos, solo conceptos e ideas que pertenecen a la misma naturaleza ilusoria del ensueño. Son conceptos dentro del ensueño, dentro de la quimera, donde los personajes emergen de una chistera, como los magos cuando sacan de la chistera el conejo, y no hay hechicero, no hay mago que dirija este embrujo. Esto sería la parte de observación. Esto sería la parte de autoconocimiento. Lo que cuando una persona practica el neti-neti, descubres, ¿no? Y en este caso lo he plasmado, o se ha plasmado solo, en un escrito, en una reflexión. Y ahora me gustaría que pasáramos a otra parte, que es la que otras personas, ya no solamente con la autoobservación simple de campo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las estrellas, ¿no? Pero yo, el único conocimiento que tengo de astronomía es la observación de campo, se llama. Observación de campo es que yo salgo al campo un día estrellado y he aprendido a través de la observación dónde están las constelaciones, Sagitario, Escorpio, Orión, Piscis, etcétera, etcétera, ¿no? Y los nombres de las principales estrellas de primera magnitud, algunas de segunda magnitud, ¿no? Dónde está la estrella polar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, el neti-neti o la autoobservación, el autoconocimiento de la Advaita, no deja de ser una ciencia de campo, una
ciencia simple, de deducción. Tú te observas, te observas a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a comprender que yo empecé a morir desde el primer momento que nací, porque el niño que nació 8 meses después era otro. Ni una sola célula, ni un solo átomo quedaba de ese bebé. Si vosotros veis una foto de cuando hiciste la comunión, esa persona no existe, ha muerto. Ni una sola célula, ni un átomo queda. Luego, ¿qué miedo hay? ¿Miedo a qué? Si morimos desde que nacemos. Esto se llama autoobservación. Y esto es ciencia. Lo que pasa es que es una ciencia muy básica. Una ciencia a mano de cualquier persona. Esto es casi como los refranes, el refranero, ¿no? Que parece ser que los refranes de la India, porque lo dijeron algunos de la India, son mucho más importantes que los refranes hispanos. Pues no, señor. El refranero hispano tiene el mismo valor que el refranero de la India. Lo que pasa es que aquello parece que queda más bonito, ¿no? Eso del Tao, de la piedra, la gota que cae y rompe la piedra y aquello, tal cual, ¿no? Y parece más bonito, ¿no? Pero es la misma historia. Es una observación de acontecimientos naturales. Por tanto, ahora vamos a entrar en un mundo de personas que también han practicado la ciencia, pero no solo de campo, sino la ciencia que se llama empírica. Es decir, personas que un día decidieron, y no decidieron, sino que la vida y las circunstancias, porque no hay hacedor, les llevó a ser científicos, neurólogos, neurocirujanos, personas que a través del estudio de lo que otros sabían, han llegado no solamente a hacer una teoría, sino a demostrar de forma esporádica, espontánea, creo que se llama serendipia, ese momento en el cual un científico está buscando algo, pero a través, accidentalmente, descubre algo que no estaba en sus manos y tiene una gran repercusión. Pero bueno, vamos a hablar de cómo estas personas, estos científicos, han llegado a la misma conclusión que ya llegaron miles de años a otras personas, simplemente con la simple observación. Y entre ellos vamos a hablar de José Manuel Rodríguez Delgado. Este hombre nació en el año 1915 y murió en septiembre del año 2012. Él nació en España y es un neurocientífico, probablemente uno de los mejores que ha habido en el mundo. Era un profesor e investigador español de fisiología célebre por sus investigaciones en la estimulación eléctrica del cerebro. El profesor Delgado, y ahora diré dónde ver sus vídeos, en blanco y negro, evidentemente, que os va a sorprender, estaba especialmente conocido por haber inventado el Stimucíver, un estimulador de las neuronas, ¿no? Esto fue en los años 60. Con este aparato, el señor Rodríguez Delgado permitía la estimulación y registro del cerebro a control remoto en los años 60. Es decir, él injertaba unos electrodos en el cerebro, no solo de animales, sino de humanos, y con un control remoto como este, bueno, mucho más, en aquella época eran más grandes, ¿no? Hacía que tú hicieras lo que él decía, lo que él quería. Influía sobre tu voluntad. En los años 60 ya estaba demostrando que no hay voluntad realmente. Él tenía estos dispositivos que tenían varios canales, demostró en enfermos que la estimulación del cerebro, además de influir en el comportamiento autónomo, somático y motor, puede modificar manifestaciones psicológicas como la ansiedad o la agresividad, el estado de ánimo y la voluntad. El estimulador de neuronas puede utilizarse para estimular las emociones, para controlar el comportamiento. Según el señor Delgado, José Manuel Rodríguez Delgado, la radioestimulación de diferentes puntos de la amígdala y el hipocampo, producen en los seres vivos una variedad de efectos, entre ellos sensaciones agradables o desagradables, inducir al miedo o a la seguridad, de la ira a la calma, de la lujuria a la castidad. O sea, es decir, él podría hacer que te volviera un lujurioso perdido, un ninfómano, o te convirtiera en un casto. Sencillamente con el electrodo en el cerebro, ¿no? Ujú. De la risa al llanto. Él conseguía que personas rieran o lloraran. De la tristeza
a la alegría, de la concentración a la dispersión y otras muchas respuestas. Delgado declaró que los transmisores transmiten por medio de radiofrecuencias. Demostró que los humanos podían ser dirigidos igual que robots señalando un botón. ¿Dónde, pues, está la voluntad? La primera vez que el doctor Rodríguez Delgado habló de la posibilidad de teledirigir el comportamiento fue a finales de los años 40. Más adelante tuvo la oportunidad de ir a experimentar en el archipiélago de Bermudas, más exactamente en un lugar llamado Isla de Hall. Allí consiguió insertar pequeños estimuladores en el cerebro de todo un grupo de monos gibones. Poco tiempo después logró controlar el comportamiento de estos animales, al punto que varios de ellos se rebelaron contra el macho alfa, algo que es impensable de forma natural. Posteriormente continuaron los experimentos con gatos, gallos y luego con monos. Rodríguez los convertía en una especie de juguetes, consiguiendo que hicieran todo lo que él deseaba: girar la cabeza de derecha a izquierda, caminar de un lado a otro, retroceder, avanzar, atacar con agresividad o sencillamente volverlos mansos. Esto lo hacía este señor a partir de los años 40 del siglo pasado. Después llegó el momento de hacer la gran prueba pública que se puede encontrar en YouTube, ¿no? Y esto fue en una plaza de toros de Córdoba, en España, en el sur de España. Con ello todo el mundo fue testigo de lo que hacía José Manuel Rodríguez Delgado. Se trataba de una plaza de toros pequeña y solo había una docena de testigos, pero evidentemente habían cámaras que guardaron aquel testimonio, ¿no? Entre ellos estaba el famoso diestro torero Manuel Benítez, el cordobés. Para el experimento con el estimulador eléctrico se eligió a un toro llamado Lucero, a un toro bravo, como se observa en el vídeo de YouTube, que sencillamente entrar en YouTube y poner experimento José Manuel Rodríguez Delgado o toro Lucero o José Manuel Rodríguez Delgado simplemente y salen estos vídeos, ¿no? El cordobés, el torero, comenzó a capotear mientras que el científico esperaba en el burladero, estaba esperando su turno. En un momento dado, el médico salió muy bien vestido, con camisa y corbata. En sus manos solamente sostenía un control remoto. Poco a poco fue acercándose a Lucero y este, al divisarlo, emprendió una embestida contra el científico. Una embestida con furia, y se puede observar en los vídeos. Cuando estaba suficientemente cerca, el científico activó el control remoto y entonces se produjo una descarga eléctrica en el cerebro de Lucero y este desistió de atacar, frenó y se volvió para otro lado. Manejó absolutamente la voluntad del toro. Su bravío, su furia, la redujo a un simple stop y marcha atrás. El 23 de mayo del año siguiente, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado fue portada en el New York Times y en todo el mundo, y se supo que había encontrado una vía para manejar el cerebro. Así de sencillo. Estamos hablando de los años 50, los años 60, los años 40. A partir de 1952 comenzó a experimentar con seres humanos, esquizofrénicos, epilépticos, etc. Básicamente con pacientes mentales del hospital de Rhode Island, en Massachusetts. Según él, solo empleó a pacientes por los que la ciencia ya no podía hacer nada. Personas totalmente desahuciadas, consiguiendo resultados sorprendentes de curación a través de la estimulación eléctrica del cerebro. Personas que habían dejado de ser esquizofrénicos. Personas que habían dejado para siempre una depresión que no podían curar medicamentos. Y todo esto con descargas eléctricas en el cerebro. Estuvo vinculado a la CIA, donde colaboró con proyectos de control mental durante la Guerra Fría. Fue uno de los científicos más activos aquel denominado el Proyecto Pandora. Este consistía en modular voces y sonidos en la cabeza de los soldados mediante la creación de campos electromagnéticos y hacerles perder el control ante una situación de estrés por hallarse en el campo de batalla. En el año 74,
Delgado regresó a España para ayudar a organizar una nueva escuela de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. En el 84 se adentró en el mundo de la biotecnología, llegando así a descifrar la mente humana por medio de campos electromagnéticos y biochip en el torrente sanguíneo. Falleció en el año 2012 en San Diego, de California, rodeado de su familia, y consiguió lo que él siempre quiso, una muerte feliz, en línea con los principios y filosofía que le guiaron su vida. En el libro, que tengo yo ese libro, que es un libro que es difícil de encontrar hoy día, que se llama Control Físico de la Mente, del año 1969, podéis comprarlo bueno, comprarlo, no sé, descargarlo va a ser difícil. Pero bueno, este libro es el libro que él escribió, donde aparece todos estos estudios, que no me lo estoy inventando, y en el capítulo 18 concretamente del libro de Control Físico de la Mente, habla sobre la activación eléctrica de la voluntad. Aquí ya entra en la voluntad, en la abolición, en el libre albedrío, ¿no? Y este hombre que había llegado a estas cosas tan increíbles, ¿no?, a desarrollar esta tecnología, decía las consideraciones teóricas del capítulo precedente pueden facilitar la comprensión del comportamiento llamado voluntario, libre o espontáneo, que en gran medida depende de los mecanismos preestablecidos, uno innato y otro adquirido a través del aprendizaje. Es decir, la voluntad depende tanto de tu orografía cerebral, de la composición o de la forma que los neurotransmisores actúan, como del aprendizaje en tu vida. Es evidente que la química de contracción muscular, la transmisión neuronal y la íntima organización de las respuestas no dependen de la voluntad. Ojo, no dependen de la voluntad, sino que son fenómenos relacionados con las descargas de los usos musculares. La activación del cerebro, las conexiones sinápticas, las inhibiciones recíprocas y otros muchos mecanismos que se hallan no solo fuera de la conciencia, sino probablemente por encima de nuestro conocimiento y comprensión actuales. Esto lo decía en el año 1972. Luego veremos de descubrimientos ya fascinantes, ¿no?, que os dejarán con la boca abierta. La singularidad del comportamiento voluntario, en su dependencia inicial de la integración de una gran cantidad de experiencias personales pasadas y recepciones presentes, la evolución ha de estar forzosamente relacionada con actividades neuronales. La voluntad está forzosamente relacionada con actividades neuronales. Lo que no sabía José Manuel Rodríguez Delgado cuando declaró esto en el año 72 como conclusión de sus propios experimentos es lo que vendría después en el año 83 y lo que vendría después en el año 2000, el año 2016 creo que es, donde se consiguió manejar la voluntad de las personas, y ahora lo veremos, sin que ellas lo sepan. Donde unos científicos, 20 segundos antes de que tú decidas, manejaban, y ya no hacía falta infiltraciones dentro del cerebro, simplemente con una especie de cápsula aquí, craneal, que tocaba el cráneo, daban las descargas en los puntos exactos para que tú movieras la mano derecha o la mano izquierda, 20 segundos antes de que tú lo decidieras. Los voluntarios, que no sabían lo que estaban haciendo con ellos, descubrieron luego que jamás ellos decidieron nada. Estaban siendo manejados por los científicos. Y esto está en el laboratorio, en estudios científicos. Por tanto, él llegó ya 20 o 30 años antes a esta conclusión. Y es una pena que no llegara a verlo luego con su ojo, ¿no? Pero podemos preguntar si los grupos de neuronas responsables de la toma de decisiones actúan de manera semejante cuando son estimulados artificialmente por electricidad o cuando responden a percepciones sensoriales apropiadas, sin entrar en discutidos temas de la causalidad y determinismo del comportamiento espontáneo. Y basándonos en los resultados de experimentos, podemos afirmar que los mecanismos cerebrales existentes actúan de forma similar cuando son estimulados voluntaria o eléctricamente. Es decir, cuando tú crees que es tu propia voluntad o cuando te lo provocan inconscientemente y tú haces lo que te ha provocado esa descarga eléctrica, es exactamente igual. Las respuestas neurológicas son exactamente las mismas. No cambia nada. En el caso de que las respuestas eléctricas espontáneas sean simultáneas y dependan de las mismas estructuras cerebrales. Entonces puede haber influencia recíproca con inhibición y excitación mutua, como ha sido demostrado experimentalmente. Podemos concluir, dice al final de este capítulo,
Por tanto, que la estimulación eléctrica del cerebro es capaz de activar e influir sobre los mecanismos cerebrales que intervienen en el comportamiento voluntario. Este hecho permite la investigación de las funciones neuronales relacionadas con lo que se entiende por voluntad. Y en un futuro próximo, decía él ya como prediciendo, ¿no? En un futuro próximo será posible el esclarecimiento experimental de conceptos tan debatibles como los de la libertad, la individualidad y la espontaneidad. En un futuro, dice, todo esto, la libertad, la individualidad y la espontaneidad, se pondrá en tela de juicio. Y ocurrió. La posibilidad de influir en la voluntad por medios eléctricos, concluye, tiene importantes consecuencias éticas que serán tratadas en un futuro. Y ese futuro llegó. Si alguien quiere preguntar algo, no tiene nada más que hacerlo. Este es un poco más árido que en otras ocasiones, esta temática, pero bueno, yo creo que era oportuno exponer estos descubrimientos, ¿no? Y ahora paso a otro libro, un libro que está escrito por un neurocientífico también, que se llama Rodrigo Quián Quiroga, y se llama, el libro es un libro muy ameno. Yo lo leí en prácticamente 3 días, ¿no? Porque él, este científico, habla de muchas temáticas y entre ellas el tema del libre albedrío, ¿no? Pero lo hace de una forma muy amena, ¿no? El libro se llama Cosas que nunca creeríais y es de la editorial Debate. El autor, el neurocientífico Rodrigo Quián Quiroga. Rodrigo Quián Quiroga es profesor en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona. Si alguien quiere interrumpir y preguntar algo, tú lo estás leyendo, ¿no? Sí, yo te Edna? digo. Vale. Sí, si alguien dice aquí, pregunta, te digo. Pero tú, dale. Vale. Anteriormente fue director del Centro de Neurociencias de Sistemas y jefe de bioingeniería de la Universidad de Leicester, en Reino Unido. Estudió física en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, e hizo el doctorado en matemáticas aplicadas en Lübeck, Alemania, entre otros. Recibió un premio al investigador más joven por parte de la Sociedad Americana de Epilepsia y otra de la investigación científica de la Fundación de Wolfson y la Royal Society británica. Desde el año 2019 es miembro de la Academia de las Ciencias Médicas de Reino Unido. En su libro Cosas que nunca creerías, habla, entre otros asuntos, de la inexistencia del libre albedrío. Y ahora vamos a llegar al punto que a mí más me sorprende. He hecho, o sea, en esta ocasión, porque he hecho un resumen, el libro es extenso, no tanto, pero bueno, he hecho un resumen de la parte en la cual habla de que no existe el libre albedrío. No solo habla, lo demuestra. Y en este resumen, en varios puntos, dice Franz Crick, uno de los grandes científicos del siglo XX, resume magistralmente la visión que hoy tenemos de la mayoría de los neurocientíficos sobre la mente y el cerebro en su libro La búsqueda científica del alma, del año 94. Y dice, tus alegrías, tus tristezas, tus recuerdos y ambiciones, tu sentido de identidad y tu libre albedrío son, de hecho, no más que el comportamiento de un gran ensamble de neuronas. Todo eso que tú crees, todo eso que tú sientes, todo eso que tú palpas, todo eso que tú saboreas, todo aquello que tú crees que decides, es el comportamiento de un gran ensamble de neuronas. Junto con James Watson y Maurice Wilkins, Franz Crick, el que dice esta frase, recibiría el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1962 por descubrir la estructura de la doble hélice de ADN. En la última década de su vida se dedicó a estudiar el cerebro y el problema de la conciencia, mayoritariamente junto a Christopher Cox. En 1983, el fisiólogo norteamericano Benjamin Libet reportó los resultados del que quizás sea uno de los experimentos más controvertidos en la historia de la neurociencia. La idea del experimento es muy sencilla. Los participantes miraban una pantalla en donde un punto recorría una trayectoria circular, como el segundero de un reloj. Y en el momento de su elección, no tenían más solamente que flexionar los dedos
y luego reportar la posición del segundero en el momento en que creían haber tomado la decisión. Es decir, ellos observaban y cuando ellos creían que habían tomado la decisión, pulsaban y detenían el segundero, el círculo, ¿vale? Conscientes de hacer el movimiento. Simultáneamente, Libet registró la actividad electromiográfica, la actividad muscular, que es la medida con el electrodo en el antebrazo, para determinar el momento preciso del inicio del movimiento, y también registró la actividad electroencefalográfica para identificar el momento exacto de la activación del cerebro precediendo al movimiento. Es decir, él hizo 3 medidas. La medida del electroencefalograma, que es la actividad que se produce en el cerebro, el momento en el que tú dices ahora, es decir, tu decisión, que le llaman momento will, porque en inglés libre albedrío es will, la voluntad, ¿no? Y el momento en el cual tú mueves el dedo. Son 3 puntos, 3 momentos, ¿no? En la conclusión, Libet podía medir 3 tiempos a partir de este experimento. Primero, el tiempo de inicio del movimiento a partir del electromiograma. Segundo, el tiempo que el sujeto dice ser consciente de iniciar el movimiento. Cuando tú dices, ahora es cuando estoy moviendo el dedo. Ese lo llamó el momento W. La primera letra del inglés de will, que significa voluntad, ¿no? Y tercero, midió el tiempo de preparación del movimiento en el cerebro. Es decir, cuando el cerebro actúa. A partir, esto lo hizo con el electroencefalograma. Según Descartes, antes de continuar, la elección consciente de iniciar un movimiento, o sea, la voluntad, precede a la activación del cerebro. Descartes creía que cuando tú decides hacer algo, eso es anterior a la activación del cerebro, ¿vale? Que a su vez precede al movimiento muscular. Sin embargo, lo que demostró Libet es totalmente al contrario. Demostró que la activación cerebral precede, es antes a la elección consciente, poniendo en jaque la idea del libre albedrío, de la cual hablaba Descartes, ¿no? A partir de estos experimentos, Libet encontró que el momento de elección consciente, es decir, el momento de la voluntad, se daba alrededor de 200 milisegundos antes del inicio de la acción motora, antes del inicio del movimiento. O sea, la voluntad, 200 milisegundos después el movimiento. Y sin embargo, lo sorprendente fue que la activación del cerebro C no solo ocurría antes que la activación motora, sino que también precedía 300 milisegundos al momento de la elección de la voluntad. Es decir, un total de 500 milisegundos, desde que se activa el cerebro hasta que se produce el movimiento. Y la voluntad quedaba en mitad. Es decir, primero se activaba la zona del cerebro que hace que tú muevas la mano derecha o la mano izquierda. Luego llegaba tu pensamiento diciendo voy a mover la mano derecha o la mano izquierda. Y luego lo hacías. Y había un espacio de 500 milisegundos. Este hallazgo dio por tierra con la idea del libre albedrío de Descartes. La activación cerebral no es, entonces, una consecuencia de la elección consciente de la mente, sino que la precede, es anterior. Entre otras palabras, en otras palabras, la decisión consciente es una consecuencia de los procesos inconscientes del cerebro, que luego dan lugar a las activaciones motoras, ¿vale? La decisión consciente es consecuencia del proceso inconsciente del cerebro. Pero si nuestras acciones se deben a la activación inconsciente de las neuronas, de hecho, siguiendo reglas deterministas, aparentemente no queda más remedio que aceptar que el libre albedrío no existe. Es inexistente. La mayoría de los científicos contemporáneos cree que el libre albedrío es una ilusión, o al menos que no es lo que habitualmente se entiende por ello. Experimentos más recientes confirman que la conclusión a la cual llegó Libet era correcta. John Dylan Haynes, un neurocientífico formado en Londres, actualmente profesor en Berlín, analizó mediciones realizadas con resonancias magnéticas. Recordemos que Libet, en el año 83, lo hizo con electroencefalogramas. Pero ahora este hombre lo hace con resonancias magnéticas. Es mucho más preciso. Resonancia magnética por imágenes.
pudiendo predecir lo que están viendo o pensando los sujetos. Ya no es que sencillamente ratifica que la actividad inconsciente mental es la que va a determinar lo que tú vas a hacer, sino que lo predijo. Pero usando, dice, prediciendo la activación cerebral que eventualmente da lugar a movimiento, pero usando las activaciones de imágenes por resonancia magnética en vez de señales de electroencefalograma. Pues pensaba que probablemente descubriría activaciones anteriores que no son observables en el electroencefalograma y que reflejarían la decisión de actuar un movimiento mucho antes de los 500 milisegundos reportados por Libet. El resultado fue sorprendente. Haines el resultado de este fue que activaciones vistas en la resonancia magnética por imágenes podían predecir el movimiento de los sujetos hasta 10 segundos antes de que lo hicieran con la resonancia magnética. 10 segundos antes de que tú tomaras una decisión, él sabía ya que la ibas a tomar. Porque se había activado. Sí, se había activado. Inconscientemente, las neuronas, a través de la sinapsis, que va a provocar lo que tú luego crees que vas a decidir. Es decir, yo decido salir a la calle, 10 segundos antes, de momento con la tecnología que tenemos, el cerebro ya me está diciendo tú te vas a la calle. Luego yo creo que es mi voluntad. Esto es una cosa que da lugar bueno, dentro de la ética de la moralidad, porque ahora habrá que ver el tema de los enjuiciamientos criminales, ¿no? Lo compara con el libro, cuando él escribe el libro, lo compara con películas de ciencia ficción, en este caso con Minority Report, en los cuales pues se sabía que había asesinos que, claro, no eran culpables, simplemente habían hecho lo que su cerebro había indicado, ¿no? Y sigo con el tema porque ahora hay un triple mortal, aparte de esto, ¿no? A ver. Dice, con el descubrimiento de Haines, no queda la menor duda de que las activaciones cerebrales inconscientes preceden por varios segundos a la decisión de realizar las acciones. O sea, no cabe la menor duda. Esto es ciencia empírica, demostrada, hecha en laboratorio, con voluntarios, que al final no son voluntarios porque no hay voluntad, y que demuestra que 10 segundos, de momento, el día de mañana, pues probablemente con tecnología más sofisticada, probablemente sea hasta mucho más extenso. 10 segundos antes de que tú digas, yo voy a hacer esto, ya se ha activado inconscientemente en el cerebro que tú vas a hacer eso. Diversos resultados experimentales ofrecen aún más evidencias en contra de la concepción que naturalmente tenemos sobre el libre albedrío. Wilder Painfield y su protocolo de estimulación eléctrica en pacientes epilépticos localizar distintas funciones sensorial y la corteza motora en el cerebro humano, localizando áreas cuya activación generaba, por ejemplo, movimientos involuntarios o cosquilleo en distintas partes del cuerpo. Isaac Fried, al estimular determinada área del cerebro, podía evocar y provocar risa en pacientes, podía provocar llanto, podía provocar distintos tipos de conducta. Y más aún, Isaac mostró que estimulando podía no solo generar como painful movimientos específicos, sino también la predisposición de hacerlos. No es que lo provocara, sino que conseguía que tú te sintieras predispuesto posteriormente a hacerlo. Esto a la inversa es útil para dejar determinados hábitos, ¿no? Los resultados de Painfield y de Fried muestran entonces que lejos de tener una mente que origina decisiones conscientes, la determinación de realizar un movimiento o hasta el impulso mismo de llevarlo a cabo puede ser generado a partir de estimular eléctricamente neuronas en distintas áreas del cerebro. Uno de los expertos en estimular el cerebro desde el cuero cabelludo ya no es resonancia magnética
ni electroencefalograma, sino simplemente desde el cuero cabelludo, ¿no? Es el científico Álvaro Pascual Leone, un científico español que trabaja desde hace varios años en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Según donde se aplique la estimulación transcraneal magnética, esta genera efectos sorprendentes como arrestos de habla, cosquilleo, movimiento involuntario, etc. En un estudio notable de Pascual Leone y sus colegas pidieron a un grupo de sujetos que extendieran el dedo índice. Cogieron una serie de voluntarios y les pidieron que movieran el dedo índice, ya sea de la mano derecha o de la izquierda. Da igual. Ellos no le decían derecha o izquierda. Solamente le dijeron que cuando ellos quisieran, de forma voluntaria, cuando se les antojara, movieran un dedo, derecha o izquierda. Así de sencillo era el experimento, ¿no? Hasta aquí, esto no es más que un refinamiento del experimento de Libet, ¿no? Dice, los sujetos elegían cuándo extender el dedo, como he dicho, ¿no? Ellos creían o elegían cuándo extender el dedo, así como qué dedo iban a extender, si el de la mano derecha o el de la izquierda. Pero lo interesante es que cada vez que los investigadores aplicaban la estimulación transcraneal magnética, provocaban la extensión de uno u otro dedo, según donde estimulaban, sin que los sujetos lo supieran, haciéndoles creer que lo hacían bajo su voluntad. Es decir, los voluntarios, ellos les decían, usted cuando usted quiera mueva el dedo y elija el dedo, el derecho y el izquierdo. Ellos lo hacían y estos científicos no es que estuvieran registrando el tiempo que tarda la activación del cerebro para que mueva el dedo, no. Estaban provocándolo. Estaban tocando la zona que hace que yo mueva el derecho o la zona que hace que yo mueva el izquierdo. Y ellos, los voluntarios, no lo sabían. Creían que lo habían hecho bajo su voluntad. Ellos habían pensado, habían decidido, voy a mover la mano derecha. Pero no. Eran los científicos los que lo estaban provocando, tocando en determinadas áreas del cerebro. Usando esta técnica, efectivamente, lograron manipular la decisión de movimiento de los sujetos. Pero sorprendentemente, estos no eran conscientes de tal manipulación. Aquellos voluntarios no eran conscientes de que los estaban manipulando. ¿Esto suena de algo? ¿De que no somos conscientes de que nos están manipulando? Esto se ha hecho sin necesidad de tocar el cerebro, simplemente con métodos psicológicos, ¿no? Como por ejemplo, se sabe que hace muchísimos años, al principio de la Coca-Cola, las películas metían un fotograma, solo un fotograma, en la cinta, ¿no? En el celuloide, que el ojo no lo veía. Y ese fotograma era de una imagen de la Coca-Cola. Y cuando daban el descanso de la película, todo el mundo iba a beber Coca-Cola. Era una información subliminal que tú no habías visto ni siquiera, pero el cerebro lo había percibido. Y era una imagen refrescante, tan rápida, milésima de segundo, que tú no la veías. Esto es muy antiguo. Esto es muy, muy antiguo. Como decía, usando esta técnica, efectivamente lograron manipular la decisión del movimiento de los sujetos, pero sorprendentemente estos no eran conscientes de tal manipulación, pues manifestaban tomar las decisiones libremente. Ellos decían que era su decisión. Nosotros decimos, no, yo voto libremente, yo salgo a la calle libremente, yo elijo a mi pareja libremente, yo he elegido estudiar una carrera libremente. No, no lo has hecho libremente. Absolutamente nada. Es una cadena concatenada de acontecimientos que lo han provocado. Y aparte de que es una cadena concatenada de causas y efectos, y tú eres efecto y serás causa de otro efecto posterior, como el efecto dominó, aparte, ni siquiera eres tú el que lo ha decidido. Sucede solo en el cerebro, antes de que tú conscientemente creas que lo decides. Esto manifestaban tomar decisiones libremente sin notar que en realidad el movimiento no era más que la consecuencia mecánica de la estimulación aplicada. A partir de estos estudios queda claro que la aparente libertad que tenemos de tomar decisiones puede ser manipulada sin ni siquiera, o sin siquiera, mejor dicho, ser conscientes de ello. Podemos hablar del síndrome de Tourette,
de personas que no controlan insultos, movimientos, gritos, no lo controlan. Podemos hablar de la esquizofrenia, del sonambulismo y algunos casos concretamente de esquizofrenia en los cuales la propia justicia no condena, porque está demostrado que no había voluntad. Probablemente llegue un día en el cual la propia justicia tenga que revisar su propio código penal, ¿no? Porque ¿quién hace? Ya decía Jesús aquello, ¿no? Dice, no condenéis para no ser condenados. No juzguéis para no ser juzgados. Porque mi Padre, la providencia, no condena, no juzga. Él hace salir el sol para buenos y malos y hace llover para justos e injustos. O sea que esto que descubren los científicos ya lo decían otros antes, mucho antes, ¿no? Tras estudiar decenas de casos, Jim Fallon, del que he hablado antes. Ah, no, perdón, es que voy a hablar ahora de otro personaje. Se llama Jim Fallon, es un experto en psicópatas y asesinos, ¿vale? Este es otro científico, neurólogo también, un experto en psicópatas y asesinos. Estos que matan por placer, sangre fría, ¿no? Y que se los comen, que los descuartizan, que los emparedan y este tipo de cosas, ¿no? Y lo hacen de una forma natural. ¿Qué? Casi nada, te digo. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, y lo hacen sin la menor emoción ni el menor remordimiento, ¿no? Este se preguntó, porque este era un especialista en este tipo de personas, ¿no? ¿Qué es lo que falla en el cerebro de estas personas, ¿no? Tras estudiar decenas de casos, Jim encontró un patrón común en el cerebro de los psicópatas, dado por una deficiencia que se conoce como en el sistema límbico. Perdón. Él descubrió que todos los psicópatas tienen una determinada deficiencia en el sistema límbico, sistema que regula las emociones. La alteración en el sistema límbico era tan notable que Jim podía distinguir sin lugar a dudas la imagen del cerebro de un psicópata a otro que no era psicópata, simplemente observando la imagen del cerebro. Pero un buen día, al analizar una imagen de su propio cerebro, encontró que él mismo tenía la misma alteración en el sistema límbico, el mismo neurólogo, ¿no? Era profesor de la Universidad de California en Irvine, padre de familia, casado, hacía más de 40 años y nunca había matado a nadie. Jim sabía que no era un psicópata. Sin embargo, la alteración la tenía, ¿no? Él sabía que no era un psicópata como las personas que investigaba, pero ¿dónde estaba la diferencia? Si él tenía la misma alteración en el sistema límbico que la del psicópata, ¿por qué él no era psicópata y otros sí, ¿no? Jim argumenta que los psicópatas asesinos no solamente tienen esta malformación en el sistema límbico, sino que también tienen una historia de abuso de infancia. Este es el cóctel explosivo. Es decir, tú tienes una predisposición y solo basta la gota que colme el vaso para que explotes, para que revientes. Hay personas que por muchas gotas nunca revientan y no llegan a ser psicópatas, y hay personas que una sola gota basta para convertirse en un gran asesino. Una persona como Jim quizás podría matar a alguien sin el menor sentimiento de culpa, pero nunca se le ocurriría hacerlo. Por otro lado, una persona con una infancia traumática no se le ocurriría hacerlo. Por otro lado, una persona con infancia traumática podría acumular un alto nivel de agresión tan grande que lo llevaría a considerar un asesinato, pero desistiría de hacerlo, ¿no? A partir de la expresión dada por el sistema límbico. Es decir, lo que quiere decir es que él podría matar sin piedad, sin emociones, sin ningún tipo, pero las circunstancias no lo han dado. Y hay personas que, a pesar de que hayan sido abusadas y no se ha dado la circunstancia o ese cóctel molotov o ese cóctel explosivo que da lugar a que te convierta en psicópata, pues como no tienen esa malformación en el sistema límbico, no va a ocurrir. En ellas no le va a ocurrir. Esto demuestra muchas cosas. Esto demuestra que, primero, aparte de que no somos hacedores, de que no hay libertad ni voluntad, también demuestra que hay predisposiciones a determinadas conductas que solamente son alteradas por las circunstancias de causa y efecto. O sea que sigue sin existir el libre albedrío o la libre decisión.
salvo que toquen la determinada parte del cerebro, ¿no? Seguía diciendo que, bueno, pero existirían esas personas que no tienen esa malformación en el sistema límbico de hacerlo a partir de la represión dada por el sistema límbico, la empatía, la conexión emocional con otra persona. En cambio, alguien que tenga tanto una deficiencia en el sistema límbico como una infancia traumática, podría tener o tender a buscar resarcimiento y ningún mecanismo interno lo disuaría de cometer el crimen. O sea, irremediablemente cometería el crimen. Hay otros descubrimientos científicos, ¿no? Como el trasplante de memoria. El trasplante de memoria, o sea, de nuestra propia memoria, ¿no? Un equipo científico de la Universidad de California, Los Ángeles, consiguió trasplantar de forma exitosa memoria de un caracol a otro, mediante una técnica de transferencia de información genética, conocida como ácido ribonucleico. Un grupo de caracoles fue entrenado para desarrollar un mecanismo de defensa. Cuando se le insertó el ARN en otros ejemplares que no habían sido entrenados, se comportaban de igual manera que los que sí habían sido, ¿no? Por ejemplo, sería como si a un animal le da una determinada descarga eléctrica, ¿no? Que provoca que tenga miedo a entrar por ese lugar, ¿no? Le extraes el ARN, se lo trasplanta a otro animal que no ha vivido la experiencia y le estás trasplantando la memoria. Y ese que no ha vivido la experiencia no tendrá esa conducta porque le provocará el miedo. Es decir, le has trasplantado el miedo. Eso es química pura. Los resultados de este experimento se han publicado en las revistas científicas de Neuro y podrían ofrecer nuevas pistas sobre las bases físicas de la memoria. El ARN es una gran molécula que participa en varias funciones esenciales en el organismo biológico, incluida la unión de proteínas y la forma en que se manifiestan los genes. Hay otro experimento en el cual científicos aplicaron descargas eléctricas leves en las colas de una especie de caracol marino llamada Apilepsia de California. Después de estos shocks, el reflejo defensivo del caracol fue contraerse como medida de protección. En los caracoles que habían recibido las descargas, la contracción duraba 50 segundos. En los que no duraba apenas un segundo. El grupo que había sido sometido o instruido para defenderse, los investigadores extrajeron el ácido ribonucleico y lo inyectaron a los caracoles que no habían sido sometidos a la terapia de shock. La sorpresa de los científicos fue que este nuevo grupo al que se le insertó el ARN de los que habían recibido la descarga eléctrica se contrajeron por 40 segundos, mucho más que los científicos podían haber recibido, de aquellos que podían haber recibido el entrenamiento defensivo, ni habían sido inyectados con la molécula. El efecto fue similar cuando hicieron lo mismo con las células nerviosas sensoriales que estudiaron en la placa de Petri. El profesor David Glassman, de la Universidad de California, dijo que el resultado fue como si transfiriéramos la memoria. Tradicionalmente se pensaba que los recuerdos a largo plazo se almacenan en la sinapsis del cerebro, las uniones entre las células nerviosas. Cada neurona tiene varios miles de sinapsis. Pero el profesor de biología interactiva tiene una opinión diferente y él cree que los recuerdos se almacenan en el núcleo de la neurona. Si los recuerdos se almacenan en la sinapsis, nuestro experimento no hubiera funcionado de ninguna forma. Claro, ellos trasplantaron el núcleo de la neurona, o sea, la neurona en sí y no la sinapsis. La sinapsis es como la descarga eléctrica entre una neurona y otra, ¿no? A partir de la cual se transfiere la información. Pero el trasplante fue de la neurona, con su núcleo. Luego él dedujo que si al trasplantar de un caracol a otro la información de un cerebro a otro, y estos heredar ese miedo a la descarga eléctrica sin haberlo padecido, llegó a la conclusión de que la memoria está en el núcleo de la célula, o sea, de la neurona, no en la sinapsis. Bueno, podría hablar de más cosas, no sé si esto es un aburrimiento ya. Lo último, trasplante de recuerdos falsos. No sé si hay una pregunta o alguien quiere decir algo. No,
me encanta. Trasplante, Yo por mí, dale. trasplante de recuerdos falsos. No sé si habéis oído hablar del trasplante de recuerdos falsos. Neurocientíficos del No. Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, han demostrado que pueden implantar falsos recuerdos en el cerebro de ratones. O sea, cosas que tú no has vivido en tu vida y te crees que es real. También encontraron que muchos de los rastros neurológicos de estos recuerdos son idénticos a su naturaleza de los recuerdos auténticos. Es decir, te inyectan un recuerdo falso y los rastros neurológicos son exactamente los mismos que un recuerdo, entre comillas, verdadero, ¿no? Se trata de una memoria cerebro que subyace a la recuperación de la memoria es el mismo. Dice el profesor de Biología y Neurociencia del Instituto de Pickower. En el estudio que los investigadores condicionaron a estos ratones para temer a una cámara en particular, ellos hicieron que estos ratones tuvieran miedo de entrar en una cámara determinada, ¿no? Marcando las células, o sea, marcaban las células de memoria mediante la descarga de un choque eléctrico leve, ¿vale? Le daban una descarga eléctrica leve. Al día siguiente, cuando los ratones fueron puestos en la cámara diferente que nunca habían visto, se comportaron con normalidad. Es decir, habían dos cámaras. Si entraba en una, le daban un choque de descarga eléctrica en el cerebro. Si entraba en otra, no le daban descarga eléctrica. Hasta llegar al punto de que por una no querían entrar porque la asociaban con la descarga eléctrica y la otra sí entraban porque no la asociaban con la descarga eléctrica. Pero cuando los investigadores enviaron un pulso de luz en el hipocampo estimulando las células de las memorias marcadas el día anterior, los ratones fueron presas del miedo cuando se reactivó su recuerdo del día antes. Es decir, cuando mandaron un pulso de luz en el hipocampo, que es donde se almacena la memoria, ¿no? Porque ya habían marcado esas células. Es decir, sabían qué células tocar para que tuvieran miedo. Ya no te daban descarga eléctrica, no. Con la descarga eléctrica hicieron que los ratones aprendieran a elegir una cámara y otra no. Una no porque le daba la descarga eléctrica y otra sí porque no recibía descarga eléctrica. Pero luego, ya de esta forma, al detectar qué células eran exactamente las que había que tocar para que tú tuvieras miedo a ello, lo hicieron sin descarga eléctrica, simplemente activando esas células y consiguieron que en el túnel donde ellos no habían recibido la descarga eléctrica tampoco quisieran entrar. Estaban manipulando su voluntad. Estaban manipulando su aprendizaje, el propio aprendizaje. ¿Qué hora tenemos? La... Bueno, pues esto es todo. Yo creo que esto ha sido todo lo que había recopilado, y luego, pues, si hay alguien que quiera preguntar algo, Sí, no sé. había una pregunta, además que ya hace ratito, y están las otras preguntas, Bueno, Pepe, también. si hay alguna y si no pasamos a la anterior, a la que teníamos, ¿no? Sí, a la de, por aquí vi a Will que decía pero es que, mm, o, o decimos la de Marisol, como tú quieras saber. Como tú veas, Bueno, como tú aquí está la quieras. de Will, aquí está la de Will. Dice, está claro que no hay libre albedrío. ¿Qué hay más allá? ¿El silencio? ¿El vacío? ¿La realidad? ¿La verdad? ¿O Bueno, la la verdadera deducción, identidad? sí, la pregunta es muy buena porque estamos llegando a una deducción. Estamos llegando a una simple deducción. Primero que la conciencia emerge espontáneamente en el cerebro. La autoconciencia en los seres humanos, porque esto se ha desarrollado en los seres humanos, la autoconciencia, y en determinados animales parece, pero no es seguro, va en función a la orografía del cerebro, va en función a la gimnasia, a los neurotransmisores, a la masa encefálica. Por ejemplo, el ser humano tiene un cerebro, el hombre de 1,5 kilos, la mujer de 1 kilo, que eso no tiene nada que ver, porque aproximadamente es igual, ¿no? Y es lo que ha llegado, o hemos llegado a desarrollar una cosa que se llama autoconciencia.
Y no hay que tenerle miedo a la autoconciencia, porque la autoconciencia es una parte más de la evolución natural, de la materia a la vida, a la biología. La biología luego se ha desarrollado en una ramificación tremenda, como puede ser la parte vegetal, que al no necesitar trasladarse, no necesita cerebro, por eso los árboles no tienen cerebro, ni las plantas, ni los girasoles, ni el trigo, ni determinados seres vivos que no requieren de cerebro porque los nutrientes que necesitan los adquieren en el lugar donde están. Y el sol y la lluvia la reciben en el lugar donde están. Los únicos que tienen cerebro son aquellos que están en movimiento, además observarlo. Esto es observación, esto es deducción. ¿Quién tiene cerebro? Los que andan. El perro, el gato, el ornitorrinco, bueno, y seres muy pequeñitos que hay que verlos con microscopio, ¿no? La, eh, unos seres que hay espectaculares, muy pequeños, que no recuerdo el nombre, los tardígrados, que son capaces de sobrevivir en el espacio. Ellos viven, creo que son 30 días, pero si caen en un sistema en el cual el agua que tiene, bueno, caen con una especie de letargo, pueden estar 1000 años y a los 1000 años vuelven otra vez a revivir y siguen viviendo hasta que a los 30 días mueren. O sea, al final muere todo el mundo. Pero bueno, los seres que están en movimiento necesitan cerebro para ubicarse y para encontrar el suministro, la luz, el sol, la lluvia, el agua, el alimento. ¿Qué ocurre? Que nosotros, aparte de eso, los seres humanos, hemos desarrollado, aparte de la conciencia que se produce en todos los cerebros de los seres vivos, con un cerebro, claro, valga la redundancia, hemos desarrollado que es la autoconciencia, que es saber que estamos aquí, ¿no? Conocer que conocemos, pensar que pensamos, elucubrar de que estamos elucubrando, y eso es un mareo muy grande, eso tiene mucho gasto. El cerebro gasta mucho azúcar, ¿no? Por eso cuando los estudiantes necesitan comer, beber Coca-Cola, ¿y por qué? Porque se gasta mucho pensando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el ser humano, en la autoconciencia, ha llegado a una conclusión errónea, que estos descubrimientos lo han descubierto que es errónea, ¿no? De que cree que tiene autoridad, de que cree que hace, de que cree que crea, de que cree que es autor. Y el ser humano no es autor de nada, al igual que una flor no es autor de nada. Una flor nace, crece y muere. Una enredadera nace, crece y muere. Todos buscan la luz del sol, porque es el alimento que todos necesitamos. Y nosotros igual, de la misma forma, no somos especiales. Igual que una piedra. La piedra es llevada por el río y la modela y la pule y la deja en la orilla. Pues nosotros igual, la vida nos traslada, nos lleva, sin que nosotros podamos hacer nada. Y solamente cuando aceptamos esto es cuando descansamos. Y date cuenta como todas las religiones coinciden con lo mismo. Cuando tú por fin aceptas que no hay nada que está en tus manos, que no eres hacedor, ¿qué dices? Amén, sea tu voluntad. Porque yo no tengo voluntad ninguna. Así sea. Claro, porque no somos hacedores. Y ahí es donde se produce el descanso. Ahí es donde descansó Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando estaba agobiado porque no quería morir, sangró por el ataque de ansiedad tan grande, sangró por los poros de la piel, pero solo cuando dijo, hágase tu voluntad, fue cuando descansó. Fue cuando descansó. Y fue presto a la muerte, como oveja llevada al matadero, muda, esquilada en silencio. Entonces, como dice esta persona, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay antes? Hoy o ayer hablaba con alguien y decía que, entonces, ¿esto qué es? ¿La vida qué es? ¿Qué es? Digo, la vida es el pensamiento, porque si no hay pensamiento, si no hay memoria, no hay vida. Sin memoria no hay vida porque no hay nadie, no hay nada ni nadie. Para que haya alguien tiene que haber una memoria y eso se produce en el cerebro. Entonces le ponía un ejemplo como un relámpago. La conciencia, la memoria, el pensamiento, que es lo mismo. Es como un relámpago, como la luz de un relámpago en la oscuridad más absoluta. Se produce un relámpago, ilumina, su propia luz hace que vea o crea ver cosas y desaparece. ¿Qué había antes del relámpago? Nada. Silencio, oscuridad absoluta. ¿Qué hay después del relámpago? Nada. Silencio, oscuridad absoluta. Pero esa nada ni siquiera es nada, porque la palabra nada es un término, es un concepto. No podemos entenderlo.
porque el entendimiento no va allí. El entendimiento es humano y el entendimiento se produce aquí, en la sinapsis de las neuronas, ¿no? No podemos entenderlo. Por tanto, yo, en el libro primero que escribí de Isha, ¿no?, decía que existen tantas verdades como mentes, pero la verdad no existe, porque la verdad no tiene mente, no es mental. La verdad no es mental. Hay un principio. Aquí hay otro. Sí. Dice, sí. Bueno, aquí Carlos dice, ¿cómo puedo operar de la conciencia, desde la conciencia sin ser engañado por el ego? ¿Cómo puedo operar? Es que no puedo operar. No, no puedes actuar, no puedes obrar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Ya lo han demostrado estos científicos. 10 segundos antes de que tú creas que has decidido algo, se ha producido ya la activación neuronal que va a hacer que tú digas, hola, adiós, me voy o me tiro por un balcón. Por ejemplo, el suicidio. La persona que se va a suicidar, la activación cerebral ocurre antes de que piense que va a suicidarse. Y tú dirás, ¿qué hacemos? Nada. Lo que tenga que suceder. Si tú o hay alguien en ese momento que lo atrape, que evite que lo haga, lo hará después. Esto suena, dirás, coño, ¿cómo suena esto? Suena mal, ¿sabes por qué? Porque tenemos miedo a la muerte. Pero, ¿quién queda vivo? ¿Quién vive para siempre? Nada en el universo es permanente. Entonces no podemos acusar a nadie porque haya intentado en un momento determinado suicidarse. Igual luego se le van esas ganas. ¿Por qué? Porque el cerebro puede haber otra química que haga que ya no lo haga. O puede ocurrir algo, un acontecimiento en su vida que no le dé motivo para hacerlo. Entonces, claro, es que no hay nada que esté en nuestras manos. No es una cuestión de que el ego me engaña, es que nosotros somos el ego. El ego y el pensamiento y la conciencia es lo mismo. La conciencia es lo pensado, la mente es lo pensado. Y lo pensado es lo único que hay, porque cuando no hay conciencia no hay nada, no hay nadie. Ya lo decía Nisargadatta, ¿no? La conciencia desaparece. La única verdad es lo absoluto, le llaman, en sánscrito le llaman el parabrahman, ¿no?, que sería lo que Jesús llamaba a mi padre, ¿no? Lao Tse le llamaba el Tao sin nombre, ¿no? O Buda, pues le llamaba la vacuidad, el vacío, la nada, ¿no? Le llamaba. Es lo mismo. Hay que descansar en eso. Hay que descansar en aceptar de que no somos hacedores, de que no tenemos nada que hacer. No hay nada que esté en nuestras manos. Y ahí descansas. Y es algo, la verdad que es reconfortante. Desde esta visión personal, para mí es muy reconfortante. Porque sabes que no hay nada que hacer. No tienes que esforzarte. Porque lo que tenga que ser será. Si tú de pronto te surge la idea de esforzarte, de estudiar y hacer una carrera, será. Y si no, no pasa nada. Pues sí. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. La única que no tiene salida es la desaparición, ¿no? El fin, la muerte. Pero bueno, entre tanto, ocurrirá lo que tenga que ser, como decía la frase esta de Lao Tse, ¿no? Cuando te vean en una tribulación, deja que el barro se asiente, deja que el agua se aclare. Y no decidas nada, porque la acción correcta va a surgir por sí misma, va a surgir sola. Wow. No sé Pues si hay qué más. chulada. ¿Cómo Claro. se dice acá? ¿Hay más preguntas? Bien. Sí, Pues no pues sé qué sí, hacer. aquí estaba. No sé Sí. cuánto llevamos. Pues no sé, llevamos. Bueno, es que hemos empezado tarde Ahora también, ¿no? dice, la vida de Jesús y todas sus parábolas no sirven para nada. Sirve, desde mi perspectiva, al menos a mí me ha servido para llegar a estas conclusiones, a descansar en la providencia, que me gusta llamarle providencia, que es saber sencillamente que no tengo nada que hacer, porque no hay voluntad, no tengo voluntad, ¿no? De hecho, Jesús lo decía, ¿no? Dice, ¿por qué os agobiáis? ¿Por qué viví en tribulación, ¿no? A cada día le basta su afán, ¿no? Dice, ¿por qué os lamentáis por la comida? Observar los pájaros. Ellos no siembran ni ciegan, y sin embargo, mi Padre lo alimenta a todos.
¿Por qué sufrís por la ropa, el vestido, ¿no? Observar los lirios, las flores. Y Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. No hay que hacer nada. Deja que sea. Entonces, bueno, pues al igual que, por ejemplo, otras enseñanzas como el taoísmo, ¿no? O el budismo, pues te llevan a conclusiones. Yo no digo que no, bueno, yo no digo que no se lea o no se lea, si es que no está en tus manos, no está en mis manos. Es que no es una cuestión de esforzarse, de decir, oye, ¿yo cómo puedo llegar a esa tranquilidad? Coño, pero si es que si químicamente en tu cerebro no está de Dios, pues no está de Dios, por mucho que quieras. Esto es Exacto. así. Es que no podemos. Y eso de que habla mucha gente de, bueno, la evolución, yo estoy en un proceso evolutivo, espiritual, de evolución. Eso es mentira, es una trola todo. Es un sacadineros. Hombre, si por lo menos es gratis, pero el que pague para eso, para que le digan algo que nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Es, al menos lo que yo he leído, tanto de los evangelios, ¿no? Como en el Antiguo Testamento también, determinados pasajes que ahora son muy crueles, muy, bueno, crueles, entre comillas, ¿no? Porque tienen su significado y su sentido, ¿no? Pero, sin embargo, para mí ha sido un bálsamo de calma, ¿no? De sosiego. Para mí la lectura de los evangelios. Yo aconsejo, pero claro, luego cada uno hará lo que le surja, no lo que quiera, lo que surja, lo que tenga que ser. Pero yo de verdad, si alguien me pregunta un libro, pues los evangelios, los evangelios, cualquiera de ellos. El sermón de la montaña de Jesús. Eso es fascinante, es maravilloso. Y habla de esto, habla de renuncia, de aceptación. Habla de no luchar, de no ser como un dique, como una presa que retiene el agua. Cuando tú actúas represivamente, cuando tú actúas sin aceptar las cosas, te conviertes como un pantano, una presa, ¿no? ¿Y qué ocurre? En una presa hay mucha presión, vive en presión constante. Si tú no aceptas que si tú haces unas oposiciones o un examen y suspendes porque has tenido que suspender, probablemente porque no has estudiado, pero puede que hayas estudiado y tampoco sirva para nada, ¿no? Tienes que aceptarlo. Si no aceptas, ¿qué ocurre? Estás en presión, estás luchando contra lo natural, contra la natura. Imagínate una enredadera que quiere ascender y hay un tejado de uralita que se lo impide. ¿Tú te crees que la enredadera se va a enfadar? La enredadera no se enfada. No dice qué hace aquí la uralita, que encima tiene amianto. No dice eso. La enredadera, si no puede ascender, no pasa nada. Y si se tiene que morir, se muere. Aquí lo único que nos preocupa, ¿no? Somos los seres humanos. Somos los tontos de la película, porque de los 8.000 millones de tontos que estamos en el planeta, cada uno más tonto que otro, y digo, hombre, con todo el respeto del mundo, yo soy el primer tonto, en el sentido y de la buena forma, ¿no? Lo digo de verdad con cariño, hacia nosotros mismos, con cariño, porque somos la única especie animal que se preocupa por vivir. Porque no hay ningún animal que se preocupe por vivir. No hay ningún animal que piense días antes que voy a comer mañana o que voy a beber dentro de una hora. Un animal bebe cuando tiene sed, come cuando tiene hambre, pero no está pensando, bueno, mañana no tengo comida, tendré que almacenarla, tendré que... No, ellos no piensan. Y si lo hacen por instinto. ¿Qué ocurre? Que nosotros también actuamos por instinto, porque este pensamiento que mucha gente llama es que somos egoístas, es que somos tontos, como yo he dicho ahora mismo, tampoco es así, porque es algo que no podemos controlarlo. O sea, que lo somos por naturaleza, porque la naturaleza nos ha hecho así. Y solo nos queda aceptarlo, de que nuestra constitución mental dentro del cerebro está diseñada para dos opciones. O aceptas que las cosas son, como cualquier otro animal, porque tenemos autoconciencia, o si luchas contra el inevitable destino, que ni siquiera está escrito, te aseguro que vas a sufrir, porque nunca va a ser como tú quieres. Jamás las cosas serán como tú quieres. Y el que ha llegado a un éxito que igualmente termina tirándose por un rascacielos, llegó allí y no te sabrá ni explicar cómo. Y yo he visto gente que no tiene prácticamente ni para llegar a fin de mes, y conozco personas personalmente que no tienen ni para llegar a fin de mes, y están cantando y bailando todos los días. Son más felices que una perdiz. ¿Por qué? Porque su constitución, su química, le hace vivir el aquí, el ahora, ¿no? Este preciso instante.
sin pensar en un mañana. Jesús invitaba a no pensar en el mañana, con aquella frase de a cada día le basta su afán, a cada día le basta su afán. Vive o muere. De todas formas, esto es algo que está ocurriendo día a día, desde que nacemos, ¿no? De la continua transformación del cuerpo, de la mente, del pensamiento, de que unas veces pensamos una cosa, luego pensamos otra. Somos distintos. Yo recuerdo mi propia vida y yo recuerdo que por mi vida ha habido tantas opiniones distintas que hoy día no tienen nada que ver unas con otras. Yo me he contradecido tantas veces coño, menos más que ya lo conozco, sé que esto es que es así. No me hago caso. No creo en mí mismo. Yo he llegado a la conclusión de que la cosa con menos credibilidad soy yo. Y entonces me quedo tranquilo, digo, da igual. Oye, ayer hice, pero ¿qué más da? Si es que no había más remedio, tenía que suceder. Ya está. Cuando tú ya llegas, de verdad, cuando te llega esa comprensión, te quedas tranquilo. Dices, bueno, da igual. Descansas. Otro día será de otra forma, ¿no? Así es. Bueno. Pues nada, ¿hay más preguntas o leemos las que teníamos? Teníamos algunas. Sí, había algunas. Bueno, una de ellas decía, ¿por qué la no dualidad es el camino último a Dios? ¿Esa cuál era? Porque la teníamos numerada. La 10, la 10. La última, ¿no? Es que la tengo aquí escrita también. Era la 10. Ah, no, la última no, la 10. Ah, ¿por qué la no dualidad es el camino último a Dios? Bueno, yo tampoco soy muy partidario de decir lo mejor es el Advaita. Yo no, porque primero que no soy nadie para decirlo, porque esto ha surgido así y mañana igual me ves tocando un bombo con una pluma en la cabeza, ¿no? Esto es automático, ¿no? Pero bueno, es verdad que también, bueno, se han dado las circunstancias que se han dado y desde hasta al día de hoy, desde mi experiencia y mi visión, la Advaita pues, me ha dado lugar a vivir en una especie de remanso, de tranquilidad, ¿no? Dice, ¿por qué la dualidad es el camino último a Dios? Eso se dice mucho. Yo creo que esta persona que hace la pregunta conoce algo de la Advaita y se le llama como el último camino, ¿no? El último peldaño, el último escalón. Esto viene, o quiere decir, sospecho, creo, que es porque cuando la gente llega a la Advaita, a la no dualidad, son aquellos que están ya desahuciados, los que vienen ya de vuelta de todo, los que han hecho, los que han estado en el cristianismo, evangelistas, testigos de Jehová, de todo, o sea, ¿no? Budistas, taoístas, todo, ya lo han recorrido todo, ya no le queda nada, yoga, nada. Y ya cuando han visto que todo es mentira, cuando han descubierto que todo es una farsa, se han quedado quietos, han mandado todo a tomar viento, pues no decía a tomar por culo, y ¿qué ocurre? Que de pronto descubren que ese status quo de que ya no te importa absolutamente nada, que descubres que el primero que no tiene credibilidad eres tú mismo, un día se dan cuenta que eso es el Advaita. Eso es el Advaita. Eso es la no dualidad. Cuando ya por fin has tirado todo, te has rendido, has aceptado que lo que es y lo que es no es, y lo que no es. Y entonces reposa en la tranquilidad. Y es que eso es el Advaita. Se le llama el Neti. De Advaita también. Es la 5. Sí. ¿Sí? Sí, termino y la lees. Ah, bueno. Termino, es simplemente que entonces es lo que se le llama en el Advaita el neti. Ni esto, ni aquello. Y empiezas a descartar, y te das cuenta que tanto las creencias, la fe, los sentimientos, las emociones, todo lo que no, toda esa parafernalia y todo ese montaje mental que nos hemos hecho, no sirve para nada. No tiene credibilidad. Y ya descansas en la nada, en el vacío. Apunta a eso es la no dualidad. Es la ausencia de todo. Es el final del camino. Sí, dime, ¿cuál era la quinta? La quinta, pero la D, o sea, la quinta, pero es la D. Dice, ¿cómo se puede dar un discurso Advaita sin entrar en dualidades? Un discurso Advaita sin...
¿Cómo se puede dar un discurso de Advaita sin entrar en dualidades? Es O cómo imposible. saber quién es el verdadero maestro y liberado. Vale. Luego tú las tachas, porque yo no las encuentro por aquí, ¿vale? Tú las tachas luego. Pues mira, No, ¿cómo se puede? Si no digo para no repetirlas, para poder. es la 3 Sí. y es la D. Pero bueno, sí, yo las Es tacho. que no me coincide, pero da igual, da igual. Tú las has subrayado ahí. A ver, la primera era, ¿cómo? ¿Puedes repetirla, por favor? ¿Cómo se puede dar un discurso Advaita sin entrar en dualidades? Vale. Es imposible dar un discurso Advaita sin no entrar en dualidades, porque hablamos desde la dualidad. Esto es un concepto que hay que tener muy claro. Todos hablamos desde la dualidad, porque lo que habla es el pensamiento, es la conciencia la que habla, y la conciencia vive en dualidad. Solamente vives en no dualidad cuando te has muerto. Es decir, no lo vives. También cuando duermes en el sueño profundo, porque no hay nadie. Cuando te anestesian en un estado comatoso. ¿Por qué? Porque no dualidad, Advaita significa no dos. No dos. Y no dos es la ausencia de uno. Luego no es el todo. Y es la ausencia de dos. Luego no hay nadie, no hay nada. Entonces, todo aquel que hable de Advaita o hable de lo que quiera hablar, lo hace desde la dualidad, desde la creencia de que tú estás allí y yo estoy aquí, de que existe el día y la noche, de que hay buenos y malos, de que hay justos e injustos, de que la vida es injusta, de que hay guerras, de que esto, de lo otro. Y es que no tenemos otra forma de hablar, porque el que no viva en dualidad es que ya no está aquí. Por tanto, es imposible ni Sargadatta, ni Ramana Maharshi, ni Jesús de Nazaret, ni Buda pudieron hablar fuera de la dualidad. De hecho, Jesús de Nazaret, porque los occidentales somos los que, por lo menos nosotros, en la India no, pero bueno, los cristianos o los que venimos de una tradición judeocristiana, conocemos el personaje de Jesús, que se le denomina el Hijo de Dios, ¿no? Como Dios encarnado, como un avatar, ¿no? Bueno, pues Jesús no es que viviera en dualidad, sino es que Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Es decir, sufrió, reía, se emocionaba, sufría físicamente, dolor. Entró en un ataque de pánico, de ansiedad, en un ataque de ansiedad tan grande que científicamente los psiquiatras lo saben, cuando tú entras en un ataque de pánico inmenso puedes sangrar por los poros de la piel. En vez de sudor, se rompen los capilares y sale sangre. Era un hombre que sufrió inmensamente. Luego no era un gurú iluminado que iba flotando por ahí, por la vida, como van esto de la nueva era, ¿no? Con el tambor allí. Ni era un abrazafarolas, ni un abrazaárboles, ni era un tío que fuera con timbales ni con panderetas. No. Era un hombre normal y corriente. Y solo hay que leer los evangelios. Comía porque tenía hambre. Meaba, dormía cuando podía. Y no solamente eso, sino que él reconocía que no tenía ni un techo para cubrir su cuerpo. Dice, las zorras tienen madrigueras y el Hijo del Hombre, no tiene ni donde reclinar su cabeza. Pero no lo decía con sufrimiento en el sentido de me quejo de ello, no, como de aceptación. Es decir, yo estoy aquí, que estoy enseñando o mostrando esto, y yo no tengo donde reclinar la cabeza. ¿Cómo me va a venir tú a decir que si esto o que si lo otro? Era un hombre normal y corriente. Por tanto, no se puede hablar desde la no dualidad. No hay ningún iluminado, no hay ningún gurú, no hay ningún maestro, ni siquiera un discípulo, porque todo está dentro de nuestra propia mente, de nuestro propio pensamiento. ¿Y la otra cuál era? ¿Era Y otra? la otra de esa misma dice, ¿cómo saber quién es un verdadero maestro y liberado? ¿Existen? Bueno, Bueno, es acabo que de decírtelo. Desde mi perspectiva no hay ningún liberado, porque ¿qué vas a liberar si no hay nadie? Es decir, exacto. si el pensamiento emerge espontáneamente en el cerebro y lo que somos es eso que piensa, ¿de qué te vas a liberar? ¿Liberarse de qué? ¿De una mochila, una piedra que lleva? ¿De qué te va a liberar? No sé, no entiendo de qué. No hay nadie que se libere de nada. No. Lo que se le llama liberación, mira, hay una palabra que se llama, bueno, no me acuerdo ahora, no sé si es una palabra taoísta,
que es parecida a nirvana, pero no es nirvana, es otra palabra. Bueno, todas estas palabras, iluminación, nirvana, el samadhi es exactamente esa palabra, el significado prácticamente literal es comprensión. La iluminación, lo que se llama iluminación, no es que haya venido un rayo de luz y tú te hayas iluminado, no, es comprensión. Por fin, has Exacto. comprendido que no tienes nada que hacer, que no hay nada que esté en tus manos. Hay gente que espera luces, fuegos artificiales, que van a ser felices toda su vida, que van a ir en una nube. Pues mira, Nisargadatta Maharaj, que la gente ya llama que era un gurú y un iluminado, murió de cáncer, enfermo, perdido, sufriendo. Ramana Maharshi murió de cáncer también. Todos estos que, bueno, que parece ser que de la India, Taiwán, todos han muerto igual, sufriendo de enfermos. Jesús murió en una cruz, sufriendo. Aquí nadie ha echado relámpagos y luces de nada. Esos son los falsos. Esos son aquellos que, bueno, porque espontáneamente la vida se lo ha ofrecido y están buscando un recurso económico, ¿no? Y en el mundo de la espiritualidad, el cerdo se mueve, o sea, o el ser humano se mueve como un cerdo en un charco. ¿Por qué? Porque la espiritualidad da para mucho. Es que la espiritualidad, en el momento en que empieza a prometer que te vas a curar, que vas a hacer feliz, que esto, que lo otro, y todo eso es mentira, porque no hay hacedor y no hay voluntad ni libre albedrío. ¿Qué ocurre? Que tú te lo crees y tú inviertes lo que tienes y vas a donde tengas que ir. Y no dejarás nunca de ir a retiros, a charlas, a que te pongan las manos en la espalda, en la cabeza, en la nuca. Y no pasa nada, es lo que te ha tocado vivir, ¿no? Abrazar árboles. Pues ya está, te ha dado por abrazar árboles. Pero bueno, que de los árboles no caen dinero. O sea, que luego vas a volver a tu casa con tus problemas. ¿Y qué Exacto. ocurre? Que no es que haya un falso gurú o un gurú verdadero, no, es que no hay ninguno, ni falso ni verdadero. No es que haya iluminados y oscuros, siniestros y diestros, no. Es que todo es igual, es pensamiento. Y da igual lo que pienses porque tú no eres autor de tus pensamientos. No eres, lo hemos visto Mira, aquí ya, está. científicamente demostrado. ¿Qué? Aquí está otra de Will. Dice, ¿tú crees que el consumo de hongos alucinógenos, dice, son saludables para la mente o la química del cerebro? Bueno, el cerebro es química, el pensamiento es el perfume de esa química, es decir, es la esencia de esa química, el pensamiento emerge en la química del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si la química del cerebro, a través de la segregación de la serotonina, de la oxitocina o determinadas moléculas, tú sientes determinadas emociones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usan los psiquiatras para hacer que una persona deje de tener ansiedad o deje de tener depresión? Pues sencillamente química. La química cura a la química. Entonces, usan determinadas sustancias para que se agregue la cantidad exacta o necesaria de serotonina, por ejemplo, ¿no? O de dopamina, lo que necesiten, ¿no? También en la sangre te lo nivelan y demás. ¿Qué ocurre? Que luego hay otras sustancias que no se prescriben o no están reconocidas como en el tema de la farmacia, que son también otras drogas, porque la química que te recetan, que le receta a una persona, el psiquiatra es una droga. En inglés se llama eso, drogas, ¿no? Pero hay otro tipo de drogas que también son químicas, como la ayahuasca, por ejemplo, la cocaína, el LSD, la marihuana, etcétera, que evidentemente interfieren e influencian y determinan que tú cambies tu comportamiento, que pierdas la memoria, que recuperes más memoria. Es química. ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo. La ayahuasca interfiere en determinadas sustancias químicas del cerebro y hace que la persona alucine. Se llama alucinógenos. ¿Vale? Y en esa alucinación, ¿no? Pues concretamente toca determinada parte del cerebro en el cual se producen alucinaciones de espiritualidad en el sentido de que ves cosas que otros no ven, ¿no? Igual que un esquizofrénico. Hay otra droga más potente incluso, ¿no? y que la usan algunos médicos, ¿no? Que se usa como anestesia también. Pero no Pero recuerdo el nombre ahora mismo. que no es bueno. Como te puede ir bien, te puede ir mal. Yo tenía Bueno, pues, entendido. a ver, yo no digo que es bueno ni malo. Yo estoy explicando lo que es, ¿no? Ahora que sea, bueno, oye, hay gente que le sienta bien una cerveza, o dos, o Ujú. tres, y hay gente que le sienta muy mal. Habrá personas
que sean muy felices tomando ayahuasca y hay personas que le dan un ataque de miedo que es capaz de pegarse un tiro, ¿no? O hay personas que la marihuana le da taquicardia, hay personas que la cocaína le provoca un infarto. Pero claro, esto no es ni bueno ni malo. Hoy existen medicamentos, incluso José Manuel Rodríguez Delgado en los años 40 y 50, como hemos dicho anteriormente, tocando determinados lugares del cerebro, provocaba bienestar, felicidad, alegría y un estado de paz. Incluso curaba a esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque tocaba en el lugar exacto donde la química actúa y reacciona. Entonces, malo, bueno, yo no soy nadie para juzgar, porque no hay ni bueno ni malo. Cada uno, mira, el organismo es sabio. Tu cuerpo, cuando te pida algo, si tienes sed, vas a beber. Si tienes hambre, vas a comer. Y tienes ganas de evacuar, vas al váter. Y esto es igual. La droga es cualquier cosa. El oxígeno es la droga, porque sin él te mueres, ¿no? La drogodependencia ya serían determinadas sustancias que sin ellas, pues evidentemente, llegaría a un síndrome de abstinencia, ¿no? Y lo pasarían mal. Luego, evidentemente, se pasa. Pero bueno, hay determinadas sustancias como el agua y el oxígeno que sin ellas es verdad que te mueren. No son ni más buenas ni mejores, sino simplemente son como son. ¿Vamos por otra? Pues qué chulada. Este, no, pues se me hace que ya llevamos más de hora y media, Pepe. Sí, ¿a qué hora empezamos? Sí. ¿A qué hora empezamos? ¿Te acuerdas? 2 Aquí nos indica. y media, por ahí. A las 8:30, más o menos. 8:30, ¿no? O sea, Sí, de bueno, España, 8:30. 1 hora y media llevamos, ¿no? Pues no sé. Sí. Podemos dejarlo que. Aquí no indica el tiempo que llevamos, ¿no? No lo indica. No. No, pero Bueno, acá me lo marca. bueno, pues no sé, me da igual. Sí. Si quieres cortamos o alguna más, o lo dejamos para otro día. Ujú. Bueno, aquí dice otra. ¿Qué indicios hay de que el universo se ha imaginado? Ahí había una que era muy larga. Bueno, ¿qué indicio hay Sí. de que el universo se ha imaginado? Sí. Es que vamos a ver, sin imaginación no hay universo. Para que haya universo, debe haber un testigo que lo observa, que eres tú, que es tu mente, ¿vale? O sea, no es que sea imaginado, es que el universo está ahí porque tú lo percibes. ¿Y quién percibe el universo? El pensamiento. ¿Y dónde emerge el pensamiento? La conciencia, ¿dónde emerge? En el cerebro. En otro sentido, en otras palabras, el universo ha evolucionado de la materia a la vida orgánica, de la vida orgánica a seres con cerebro, en el cual ha emergido algo llamado conciencia, que ha dado lugar a la capacidad de observarse a sí mismo y observar su entorno. En otras palabras, la conciencia es el propio universo dentro de su evolución, observándose a sí mismo. Es como un pez, una cola que se muerde de la cola, ¿no? Un perro que da vueltas detrás de su cola, ¿no? Al final somos, parte de esta evolución universal. Ahora, cuando la conciencia desaparece, el universo se apaga. Una llama de una vela, ¿no? Imagínate que aquí hay un pábilo y está encendido, ¿no? Mientras haya luz, hay visión, porque la visión no es lo que ves, es el reflejo de la luz que choca contra esos objetos, lo percibe el ojo y el cerebro lo interpreta. Pero si tú apagas la llama, todo queda en oscuridad. Ya no está la habitación, ya no hay el cielo, ya no hay nada. Y si se apaga ya no solamente la visión en sí, sino la conciencia, es decir, el saber que existes, por ejemplo, imagínate que tú observas el universo y estás elucubrando, ¿no? Oh, qué bello es un universo, tal y cual. Pero si en ese momento te desmayas, no sé si alguien de los que nos está viendo se ha desmayado, pero yo sí me he desmayado. Si en ese momento te desmayas, ¿quién hay? No hay nadie. No hay nadie que perciba, luego el universo ya no existe. Por tanto, el universo es producto de nuestra propia imaginación. Bien. Y ya, bueno, había una que era muy larga, que sí la tenía yo por aquí, Sí. que tenía... Sí. Esa era muy larga. Sí. No sé si la leo o la dejamos Yo creo y que seguimos la otro día. dejamos. Sí, Pepe.
Sí, vale, vale. porque tengo que dejar a la Sí, niña sí. en la escuela. Pero igual, Bueno, pues nada, este, seguimos otro día. Que lamento mucho, Oscar, nuestro amigo Oscar, que no ha sí, podido conectarse. sí, Y es sí, una pena porque habíamos hablado, Oscar y yo, previamente de este live. Él tenía muchísima ilusión en ello, sí, pero él también es consciente y totalmente acepta, ¿no? Porque de hecho, la última vez que lo intentamos no pudo ser y me dijo, dice, mira, la verdad que ha sido una gran experiencia porque el hecho de la ilusión que tenía y de pronto observar que no ha podido ser y sí, aceptarlo me hace sentir muy bien, ¿no? Y ya está, las cosas cuando son, y si no son, pues no son, no pasa nada. sí, Pero bueno, evidentemente, bueno, si no debía de estar así, pues no está así. ujú, Como haremos más live, ya sí, dejaremos el tema del libre albedrío y pasaremos a otro ah, tema. Y otro, seguiremos a las preguntas. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado no, ahí y deciros que gracias a ti, Edna, gracias a Oscar, aunque no haya estado con gracias, nosotros, y gracias a sí, todos. Y deciros que, bueno, ahora, Edna, cuando tú termines, ¿cómo es te eso? lo Me invitas para, le comparto, das a compartir sí, eso. Y luego lo subiré, yo en mi caso lo subiré a mi canal de Facebook y de y a YouTube. mi canal de YouTube. Lo digo para Ujú, el que no haya podido verlo, pues ya lo subo luego. Muchísimas sí, gracias. ujú. Gracias a todos. Gracias, nos Un abrazo. vemos, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.